Ámbar García y, a mis 31 años, nunca imaginé que estaría sola en la consulta de un médico, mirando mi móvil con lágrimas en los ojos. El tumor tiroideo debía ser extirpado. Pero, según el chat familiar, sus vacaciones en Mallorca eran más importantes que llevarme a casa tras la operación. Lo que no sabían era que no era solo un procedimiento sencillo. Mis manos temblaban al escribir, preguntándome cómo había llegado a esto. Antes de contarte sobre la llamada que lo cambió todo, deja un comentario diciendo desde dónde lees esto y suscríbete si alguna vez te has sentido traicionado por quienes debían apoyarte. Siempre supe cuál era mi lugar en la jerarquía familiar. Mi hermana menor, Clara, era la pequeña, la preciada que nunca hacía nada mal. Mi hermano mayor, Javier, era el único hijo varón, el niño prodigio destinado a grandes cosas. Y yo era solo Ámbar, la hija mediana, la confiable, la que siempre lo tenía todo bajo control, según mis padres. Pero esa era la historia que se contaba para justificar cómo nos trataban diferente. Criándonos en nuestro hogar en las afueras de Madrid, el patrón se estableció pronto. Cuando Clara quiso clases de ballet, mamá y papá encontraron el dinero. Cuando Javier necesitó un ordenador nuevo para la universidad, lo hicieron posible. Pero cuando gané una beca parcial para una escuela de arte en Barcelona, mis sueños quedaron en segundo plano. Tu padre se lesionó la espalda en el trabajo, me dijo mi madre, Sandra, en mi último año de instituto. Te necesitamos cerca, Ámbar. Siempre has sido tan responsable. Así que, en lugar de seguir mi pasión en Barcelona, fui a un centro de formación profesional local, corriendo a casa entre clases para cuidar a papá. Pedro García se recuperó en 6 meses. Para entonces, mi oportunidad de beca se había esfumado. Me dije que no pasaba nada. La familia es lo primero, ¿verdad? Luego, Javier necesitó dinero para iniciar su aventura empresarial, una aplicación móvil que juraba sería el próximo gran éxito. Vino a mí primero, no a nuestros padres. Siempre ahorras todo, dijo con esa sonrisa carismática. Vamos, Ámbar, es algo seguro. Te devolveré el doble. Le di mis ahorros, 15.000 euros, que había guardado durante años para volver a estudiar. La aplicación fracasó en 8 meses. El dinero nunca volvió. Cuando lo mencioné un año después, mamá intervino. ¿Por qué eres tan mezquina, Ámbar? Tu hermano tomó un riesgo y no salió bien. Así es la vida. No necesitas hacer que se sienta peor. Nadie parecía preocuparse por cómo me sentía yo. Clara era más sutil en su aprovechamiento de la dinámica familiar. Me llamaba a las 2 de la madrugada llorando por problemas de pareja, esperando que la consolara hasta el amanecer. Me ofrecía como canguro de los hijos de sus amigos sin preguntar. Tomaba mi ropa y la devolvía manchada o rota. Deberías sentirte halagada, decía cuando protestaba. No es que tengas un sitio especial donde ir. Eso dolía porque tenía algo de verdad. Entre trabajar a tiempo completo como diseñadora gráfica autónoma y ser el soporte emocional de la familia, apenas tenía tiempo para una vida social. Mi última relación seria terminó cuando Pablo se cansó de que cancelara citas por emergencias familiares. Tu familia se aprovecha de ti, me dijo durante nuestra ruptura. Y tú lo permites. No puedo competir con eso. Me mudé de casa de mis padres a los 26, alquilando un pequeño piso de una habitación a unos 20 minutos. No era gran cosa, solo 37 metros cuadrados con una cocina americana y un baño donde la puerta chocaba con el inodoro al abrirse, pero era mío. Pinté las paredes de un verde salvia suave y monté mi espacio de trabajo junto a la ventana que daba a un pequeño patio. Mi gato, Milo, un atigrado gris que rescaté de una protectora, me hacía compañía mientras trabajaba. Mi negocio de diseño gráfico apenas cubría las facturas al principio, pero estaba decidida a que funcionara. Acepté cualquier proyecto que llegara, a menudo trabajando 16 horas al día para cumplir plazos. Diseñé logotipos para negocios locales, creé materiales de marketing para startups e incluso ilustré un libro infantil. Poco a poco, construí una clientela decente y gané lo suficiente para vivir cómodamente, aunque con modestia. Pero la dinámica familiar nunca cambió. Mamá me llamaba para que ayudara a papá a configurar su nuevo televisor, aunque Javier vivía más cerca. Clara me enviaba mensajes para que recogiera sus recetas porque estaba demasiado ocupada con su trabajo a media jornada como instructora de yoga.
Siempre decía que sí porque decir no implicaba soportar chantajes emocionales y comentarios pasivo-agresivos durante semanas. Así funcionan las familias, decía mi madre cuando intentaba establecer límites. Nos ayudamos mutuamente. Tu hermano y tu hermana harían lo mismo por ti. Excepto que nunca lo hacían. Cuando tuve gripe el invierno pasado y apenas podía levantarme de la cama, nadie se ofreció a traerme sopa o medicinas. Cuando mi coche se averió en medio de una tormenta de nieve, Javier estaba demasiado ocupado para recogerme, así que pagué 60 euros por un taxi. Cuando necesitaba hablar tras perder un cliente importante, Clara me dijo que tenía que irse porque empezaba su serie favorita. Me convertí en experta en ocultar mi decepción, en tragarme el dolor. Aprendí a no esperar nada para no decepcionarme. Me volví autosuficiente hasta el extremo, negándome a pedir ayuda incluso cuando realmente la necesitaba. Era la fuerte, la responsable, la que lo tenía todo bajo control. Al menos, eso pensaban ellos. Nadie me vio llorando en mi coche tras las reuniones familiares. Nadie sabía de las sesiones de terapia que comencé el año pasado, intentando entender por qué seguía dando a personas que solo tomaban. Nadie se dio cuenta de lo sola que me sentía, incluso rodeada de ellos en las cenas navideñas. «Qué suerte tienes de ser tan independiente», me dijo una vez mi madre en Navidad mientras lavaba los platos sola, con todos viendo el fútbol. Clara y Javier aún necesitan mucha orientación. Quise tirar un plato contra la pared y gritar que también necesitaba orientación, apoyo, que alguien me pusiera en primer lugar por una vez. Pero sonreí y asentí, porque eso hacía Ámbar. Ámbar mantenía la paz. Hasta el día que encontré el bulto en mi garganta y todo cambió. Fue un martes por la noche en abril cuando lo noté. Había estado trabajando en un proyecto con plazo fijo durante 14 horas seguidas, encorvada sobre mi tableta gráfica. Cuando me levanté para estirarme, vi mi reflejo en la ventana. El sol poniente proyectaba una sombra extraña en mi cuello, destacando un pequeño bulto visible en el lado derecho. Lo toqué, pensando que sería un efecto de la luz, pero no, había algo. Un bulto firme justo debajo de la nuez de Adán. Tragué y se movió con mi garganta. No será nada, le dije a Milo, que me miraba con sus ojos verdes imperturbables. Solo una glándula inflamada por el cansancio. Pero en los días siguientes, noté más cosas. Estaba constantemente agotada, aunque dormía 8 horas cada noche. A veces tenía que tragar 2 veces para que la comida pasara. Mi voz sonaba más ronca en las llamadas con clientes, obligándome a carraspear repetidamente. Tras una semana observando estos síntomas y viendo innumerables vídeos médicos en línea, finalmente pedí cita con mi médica de cabecera. No se lo conté a mi familia. No tenía sentido preocuparlos por lo que probablemente no era nada, razoné. Además, mamá estaba ocupada planeando el cumpleaños de Clara, y papá estaba centrado en la próxima entrevista de Javier en una empresa tecnológica prestigiosa. La doctora Marta López era una mujer menuda con ojos amables y una actitud directa. Examinó el bulto, presionándolo desde diferentes ángulos. ¿Desde cuándo lo tienes, Ámbar?, preguntó, tomando notas. Lo noté hace una semana, dije. Pero podría haber estado ahí antes. Preguntó por mis síntomas, asintiendo mientras los enumeraba. Luego se sentó en su taburete y me miró directamente a los ojos. Quiero enviarte a hacer una ecografía y análisis de sangre, dijo. Podría ser varias cosas, pero con un nódulo tiroideo de este tamaño, debemos descartar algo serio. La palabra serio quedó flotando entre nosotras. Quise preguntar si hablaba de cáncer, pero no pude pronunciar la palabra. ¿Hay alguien que pueda acompañarte a estas citas?, preguntó con suavidad. Pensé en mi familia, en cómo mi madre convertiría esto en su propio estrés, en cómo Clara ofrecería consejos inútiles de bienestar y aceites esenciales, en cómo Javier me daría una palmada incómoda en el hombro y cambiaría de tema. No, dije. Estaré bien sola. La ecografía estaba programada para el lunes siguiente. Me tumbé en la camilla mientras la técnica deslizaba la sonda por mi cuello, el gel frío haciéndome estremecer. Observé su rostro buscando pistas, pero su expresión permaneció profesionalmente neutra mientras capturaba imágenes. Tu médica recibirá los resultados en unos días, fue todo lo que dijo al terminar. Luego vino el análisis de sangre. 5 viales extraídos de mi brazo izquierdo, analizando la función tiroidea, anticuerpos y otros marcadores que no entendía del todo.
Me senté sola en la sala de espera después, bebiendo zumo de manzana de una caja pequeña y preguntándome qué pasaba en mi cuerpo. La doctora López me llamó personalmente 3 días después. Ámbar, me gustaría que vinieras a discutir los resultados, dijo, con voz cuidadosamente modulada. Mañana por la mañana te vendría bien. Supe entonces que no eran buenas noticias. Los médicos no llaman personalmente con resultados normales. Esa noche apenas dormí. Me quedé despierta mirando el techo, con Milo acurrucado a mi lado, mientras contemplaba todas las posibilidades. Por la mañana, me había convencido de lo peor. La doctora López confirmó mis temores. La ecografía muestra un nódulo de 4 centímetros en el lóbulo derecho de tu tiroides, explicó, mostrándome las imágenes en blanco y negro. Los análisis indican disfunción tiroidea. Dado el tamaño y la apariencia del nódulo, necesitamos hacer una biopsia para determinar si es canceroso. Cáncer, dije finalmente en voz alta. ¿Crees que tengo cáncer? Necesitamos más información, respondió diplomáticamente. Los nódulos tiroideos son comunes y la mayoría son benignos, pero debemos ser exhaustivos. La biopsia por aspiración con aguja fina se programó para la semana siguiente. Investigué el procedimiento a fondo, aprendiendo que una aguja fina se insertaría en el nódulo para extraer células. Leí que era rápido y solo moderadamente doloroso. Lo que los artículos no mencionaban era lo vulnerable que me sentiría tumbada con el cuello expuesto, sola en una sala llena de extraños a punto de clavarme una aguja en la garganta. El radiólogo narró cada paso. Pequeño pinchazo para el anestésico local. Ahora algo de presión al insertar la aguja de muestreo. No te muevas. Me concentré en una mancha de agua en el techo que vagamente parecía un conejo. El dolor fue más de lo esperado, agudo y persistente, haciendo que mis ojos lagrimearan. La enfermera lo notó y puso una mano amable en mi hombro. Lo estás haciendo genial, me animó. Ya casi terminamos. Después, estuve 20 minutos en mi coche antes de conducir a casa, con una bolsa de hielo contra el cuello y el miedo pesando en mi pecho. El radiólogo dijo que tendría resultados en 72 horas. 3 días de espera, de incertidumbre, de escenarios catastróficos en mi mente. Le dije a mi familia que tenía dolor de garganta cuando falté a la cena del domingo. Era más fácil que explicar lo que realmente pasaba, más fácil que ver sus rostros pasar de la preocupación al alivio al darse cuenta de que no requería acción por su parte. La llamada llegó el martes por la tarde. Estaba entre reuniones con clientes cuando el número de la doctora López apareció en mi pantalla. Salí a mi pequeño balcón, cerrando la puerta para que Milo no escapara. Ámbar, tengo los resultados de tu biopsia, comenzó la doctora, y su tono me dijo que mi vida estaba a punto de cambiar. La patología muestra carcinoma papilar de tiroides. Es una forma de cáncer de tiroides. Me hundí en la silla del balcón, mis piernas incapaces de sostenerme. La buena noticia, continuó, es que este tipo de cáncer es muy tratable, especialmente si se detecta pronto. Necesitarás cirugía para extirpar la parte afectada de tu tiroides, posiblemente toda la glándula, dependiendo de lo que encuentre el cirujano. Siguió hablando de planes de tratamiento y especialistas, pero sus palabras se volvieron un borrón de terminología médica. Solo podía pensar, tengo cáncer y estoy completamente sola. ¿Tienes alguna pregunta, Ámbar? Preguntó la doctora López, trayéndome de vuelta. ¿Cuándo debe ser la cirugía? Logré preguntar. Lo antes posible. Te derivaré al doctor Torres, uno de los mejores cirujanos de tiroides de la zona. Su oficina te contactará hoy para programar una consulta. Como predicho, la asistente del doctor Torres me llamó horas después. La consulta se fijó para el jueves, y la fecha más temprana para la cirugía era el 15, en solo 2 semanas. Fue tras colgar cuando me di cuenta de las implicaciones prácticas. La cirugía sería ambulatoria, pero no podría conducir a casa por la anestesia. Necesitaría que alguien me recogiera y se quedara conmigo al menos la primera noche. Tendría que pedir ayuda a mi familia. La idea me revolvía el estómago. Pasé esa noche paseando por mi piso, ensayando formas de pedírselo. ¿Debería llamar directamente a mi madre? ¿Mandar mensajes individuales a mis hermanos? ¿Restar importancia a la gravedad para evitar dramas o ser honesta sobre mi diagnóstico? Al final, decidí que el chat familiar era lo mejor.
Así podrían coordinarse entre ellos para ver quién estaba disponible. Además, se sentía menos vulnerable, menos como si estuviera pidiéndole a alguien en particular que diera la talla. Me senté en mi sofá, con Milo ronroneando en mi regazo, mientras escribía y borraba mensaje tras mensaje. Demasiado dramático, demasiado casual, demasiado detallado, demasiado vago. Finalmente, a las 9:30, encontré un texto que me parecía correcto y lo envié. Hola a todos. Solo quería deciros que me operan para extirpar un nódulo tiroideo el 15. Es ambulatoria, pero necesitaré que alguien me lleve a casa después. Decime si alguien está disponible. Miré mi móvil, viendo cómo el mensaje se entregaba. Una marca. 2 marcas. Luego los indicadores de que mamá, papá, Javier y Clara lo habían leído. Esperé a que aparecieran las burbujas de escritura, que alguien respondiera con preocupación u ofertas de ayuda. No llegó nada. Pasaron 10 minutos, 20, 30. Me dije que estarían ocupados, discutiéndolo fuera del chat, revisando sus agendas. Intenté concentrarme en un episodio de un programa de repostería, pero seguía mirando mi móvil silencioso. Tras 45 minutos, llegó una respuesta de Clara. Jaja, ¿de verdad pensaste que íbamos a perdernos Mallorca por eso? Llevamos meses planeando este viaje. Leí y releí su mensaje, preguntándome si faltaba contexto o si era su idea de una broma. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje, esta vez de mi madre. No nos hagas sentir culpables, Ámbar. Este viaje lleva meses planeado. Puedes reprogramar la operación o pedirle a un amigo. La crueldad casual de sus respuestas me dejó sin aliento. Mis dedos flotaron sobre el teclado, con decenas de respuestas en mi mente. Podía explicar que era una cirugía por cáncer, no un procedimiento electivo. Podía recordarles todas las veces que lo dejé todo para ayudarles. Podía suplicar, rogar o exigir la cortesía básica que cualquier extraño ofrecería. En cambio, escribí, mi error. Luego apagué el móvil, me acurrucé en el sofá y sollocé hasta que mi garganta estaba en carne viva y mis ojos hinchados. Milo se apretó contra mí, su cuerpo cálido y sólido, mi único consuelo. Llamé para cancelar mi reunión virtual con clientes a la mañana siguiente, algo que nunca había hecho. No confiaba en que mi voz no se quebrara, ni en mantener una fachada profesional cuando por dentro me sentía desmoronarme. Al mediodía, encendí el móvil. No había mensajes nuevos en el chat familiar, pero tenía una llamada perdida de mi madre. Sin mensaje de voz, solo la notificación. Dudé en ignorarla, pero sabía que solo pospondría lo inevitable. Respiré hondo y la llamé. Ámbar respondió al segundo tono. ¿Estás intentando hacerme sentir mal? Porque lo estás consiguiendo. Ni un hola, ni un ¿cómo estás?, ni un lo siento por mi respuesta insensible. Solo una acusación de que la estaba manipulando. Típico. No era mi intención, dije, con voz plana. Solo necesitaba que alguien me llevara a casa tras la operación. Bueno, nos lo soltaste de repente. Tenemos depósitos no reembolsables para este viaje. Tu padre lo ha estado esperando todo el año. Clara necesita un descanso de su trabajo estresante. Javier va a conocer a los padres de su novia por primera vez. Cada justificación era como un pequeño cuchillo entre mis costillas. Todos tenían una razón que importaba, excepto yo. Está bien, mamá, dije, aunque no lo estaba en absoluto. Ya lo solucionaré. ¿Qué tipo de operaciones, anyway? Nunca lo dijiste. Consideré decir la verdad, que pronunciar la palabra cáncer lo cambiaría todo, les haría ver la gravedad de lo que estaban desestimando. Pero algo me detuvo. Tal vez orgullo. Tal vez la certeza de que no debería necesitar tener cáncer para que mi familia se preocupara por mí. Solo algo del tiroides, dije vagamente. Nada importante. Ves, estarás bien. Siempre lo estás. Eso es lo que amo de ti, Ámbar. Eres tan autosuficiente. Tras colgar, me quedé mirando mi móvil, preguntándome cuándo la autosuficiencia se había convertido en una justificación para el abandono. Revisé mis contactos, pensando en quién más podía pedirle. Mi círculo de amigos se había reducido con los años, al priorizar las obligaciones familiares sobre las conexiones sociales.
Los pocos amigos que aún tenía estaban fuera de la ciudad o con niños pequeños que hacían imposibles compromisos de última hora. Llamé a mi vecina, la señora López, que ya había accedido a cuidar de Milo mientras estuviera en el hospital. Era una viuda amable de 72 años que a menudo me traía té chai casero. Lo siento mucho, querida, dijo tras explicarle mi situación. Ayudaría si pudiera, pero ya no conduzco por mi vista. Contacté con una excompañera que vivía cerca, pero tenía una conferencia ese día. Llamé a un primo que vivía a 1 hora, pero tenía hijos y no podía encontrar canguro con tan poca antelación. Tras agotar todas las posibilidades, investigué servicios de transporte médico. Eran caros, 300 euros por un simple traslado, pero parecía mi única opción. Reservé el servicio, cargándolo a mi tarjeta de crédito, ya al límite por las facturas médicas no cubiertas del todo por el seguro. Esa noche, recibí un mensaje de Javier, la primera comunicación directa desde mi anuncio. Oye, siento lo de la operación. Mal momento con lo de Mallorca y todo. ¿Necesitas algo antes de que nos vayamos? Era lo más parecido a la preocupación que habían mostrado, pero seguía sin dar en el clavo. Podía ofrecerse a comprar comida antes de su viaje, pero no a cambiar sus planes para ayudar en una crisis médica real. Todo listo, respondí. Disfrutad en Mallorca. Me envió un emoji de pulgar arriba. Sin más preguntas sobre mi cirugía, mi recuperación o mi bienestar. Al día siguiente, Clara publicó en el chat familiar sobre el bikini nuevo que había comprado para el viaje, con un selfie en el probador. Mamá respondió con emojis de corazones en los ojos. Papá comentó que sería la chica más guapa de la playa. Nadie mencionó mi operación ni preguntó cómo estaba. Era como si mi crisis médica fuera una nota a pie de página inconveniente, reconocida rápidamente y olvidada aún más rápido por los planes de vacaciones. Silencié el chat, incapaz de soportar los mensajes de cuenta atrás para las vacaciones. La distancia que siempre había sentido con mi familia ahora parecía un abismo insalvable. Había pasado años diciéndome que la sangre tira más que el agua, que la familia lo es todo. Ahora me preguntaba si me había estado mintiendo todo el tiempo. Con menos de 2 semanas hasta mi cirugía, me lancé a los preparativos prácticos. Si iba a hacer esto sola, estaría lo más preparada posible. Empecé limpiando a fondo mi piso. Fregué el baño hasta que brilló, cambié las sábanas por las más suaves que tenía y organicé la cocina para que todo estuviera a mano. Leí que tras la cirugía de tiroides estaría restringido levantar y alcanzar cosas, así que reorganicé el piso, bajando los objetos esenciales de los estantes altos al nivel de la encimera. Luego vino la preparación de comida. Investigué que sería más fácil de comer con dolor de garganta tras la operación y me abastecí. Puré de manzana, yogur, puré de patatas instantáneo, sopa, helado y polos llenaron mi nevera y congelador. Cociné y congelé varias comidas blandas que podía recalentar fácilmente en el microondas. Coloqué una mesa plegable junto al sofá y monté una estación de recuperación con pañuelos, bálsamo labial, pastillas para la garganta, una campana por si la señora López estaba con Milo y necesitaba su atención, y una pizarra con rotulador por si mi voz se veía afectada. La farmacia fue mi siguiente parada. Recogí la medicación para el dolor que el doctor Torres había recetado, compré gasas extras y cinta médica para el cuidado de la herida, y abastecí de sprays para la garganta y bolsas de frío. El farmacéutico alzó una ceja ante mis compras. ¿Gran cirugía a la vista?, preguntó mientras cobraba. Asentí, sin confiar en hablar con un extraño sin emocionarme. Suerte, dijo amablemente. Asegúrate de que quien te cuide sepa cuándo darte las medicinas. Sonreí débilmente y tomé mis bolsas. También había que abordar mi situación laboral. Envié correos a mis clientes explicando que estaría no disponible por al menos una semana por un procedimiento médico. La mayoría fue comprensiva, aunque uno expresó frustración por el momento. Trabajé horas extras para completar proyectos urgentes, quedándome hasta las 2 de la madrugada varias noches para cumplir plazos. Era agotador, pero mejor que perder clientes o ingresos que necesitaba desesperadamente, especialmente con las crecientes facturas médicas. La señora López accedió a revisar a Milo 2 veces al día y darle su medicación para la afección urinaria felina que había desarrollado ese año. Escribí instrucciones detalladas y preparé porciones individuales de su comida. Incluso grabé mi voz llamándolo por si se sentía solo. «Piensas en todo», dijo la señora López al ver mis preparativos. «Pero,
¿Quién piensa en ti, querida? No tenía respuesta para eso. El día antes de mi consulta con el doctor Torres, recibí otra llamada de mi madre. Solo quería ver cómo estás antes de irnos mañana, dijo alegremente. Estaremos fuera 10 días. Javier cuidará la casa, pero pasará la mayoría de las noches en casa de su novia. Y desactivaremos los datos internacionales para evitar cargos, así que solo estaremos en wifi en el resort. Enviaré muchas fotos. No mencionó mi operación ni una vez en la llamada de 5 minutos. Al colgar, me pregunté si la habían olvidado por completo o si evitaban el tema para minimizar su culpa. La consulta con el doctor Torres fue aleccionadora. Era un hombre alto con cabello plateado y un trato directo que aprecié. Explicó el procedimiento en detalle, usando diagramas para mostrar exactamente qué pasaría. Dado el tamaño y la naturaleza del tumor, probablemente necesitemos extirpar todo el lóbulo derecho de tu tiroides y posiblemente el izquierdo, dependiendo de lo que encontremos durante la cirugía. Explicó que había un pequeño riesgo de daño a los nervios laríngeos, que podría afectar mi voz temporalmente, o en casos raros, permanentemente. Continuó enumerando posibles complicaciones: sangrado, infección, desequilibrios de calcio, la necesidad de hormonas tiroideas de por vida. ¿Alguna pregunta?, preguntó al terminar. Tenía decenas, pero una destacaba. ¿Cómo es de dura la recuperación? La manejaré sola. Sus cejas se alzaron ligeramente. ¿Sola? No es ideal. Las primeras 24 a 72 horas son las más críticas. Estarás débil por la anestesia, con dolor, y hay un pequeño riesgo de sangrado postoperatorio que requeriría atención médica inmediata. No hay absolutamente nadie que pueda quedarse contigo. El juicio en su tono, aunque leve, me puso a la defensiva. Tengo arreglos hechos, dije, sin mencionar que esos arreglos consistían en una vecina anciana que pasaría a ver y un servicio de transporte médico que apenas podía pagar. El doctor Torres no parecía convencido, pero continuó: necesitarás firmar un formulario de consentimiento informado. Como no tienes a nadie acompañándote hoy, quiero que lo leas cuidadosamente y hagas cualquier pregunta ahora. Firmé los papeles con mano firme, aunque por dentro no me sentía así. Esto estaba pasando de verdad. Iba a tener una cirugía por cáncer y lo hacía completamente sola. Mientras me preparaba para irme, la enfermera que asistía al doctor Torres, Cristina, me siguió al pasillo. Ámbar, dijo en voz baja, no pude evitar escuchar que no tienes apoyo para tu recuperación. Quiero que tengas mi número directo. Si tienes alguna preocupación tras la cirugía, de día o de noche, llámame. Su amabilidad casi me quebró. Tomé la tarjeta con su número, parpadeando rápido para contener las lágrimas. Gracias, logré decir. De verdad no hay ningún familiar o amigo que pueda ser notificado sobre la gravedad de tu condición, insistió suavemente. A veces la gente no entiende lo serio que es el cáncer de tiroides. Están de vacaciones, dije, las palabras sonando ridículas incluso para mí. En Mallorca. Lo planearon hace meses. La expresión de Cristina cambió casi imperceptiblemente. ¿Quieres que los llame? A veces, escuchar esto de un profesional médico aclara la situación. Por un momento, estuve tentada. Muy tentada a dejar que llamara a mi madre y explicara exactamente qué estaba pasando, para forzar a mi familia a enfrentar su insensibilidad. Pero mi orgullo, el mismo orgullo terco que me había mantenido autosuficiente todos estos años, no lo permitió. No, dije firmemente. No quiero arruinar su viaje. Estaré bien sola. Siempre lo estoy. Mientras conducía a casa, la oferta de Cristina resonaba en mi mente. ¿Por qué protegía a personas que habían demostrado claramente que no harían lo mismo por mí? ¿Por qué seguía, incluso ahora, poniendo su felicidad por encima de mi bienestar? No tenía respuestas, solo el familiar dolor de ser la responsable, la fuerte, la que nunca necesitaba nada, incluso cuando lo necesitaba todo. La mañana de mi cirugía llegó con un amanecer espectacular, con rayas rosadas y doradas pintando el cielo mientras tomaba el último sorbo de agua permitido antes del procedimiento. Había estado despierta desde las 4 de la madrugada, demasiado ansiosa para dormir. Ahora, a las 5:30, estaba vestida con ropa holgada y cómoda, con una camisa de botones como recomendaban para después de la cirugía. Mi bolsa para el hospital estaba lista con lo esencial:
cargador del móvil, auriculares, bálsamo labial, una almohada pequeña para sostener contra mi garganta durante el trayecto a casa. El servicio de transporte médico estaba programado para recogerme a las 6:15. Mientras esperaba, revisé mi móvil una última vez. No había mensajes de mi familia. Probablemente estaban disfrutando su primer día completo en Mallorca, tomando sangrías junto a la piscina, completamente despreocupados por lo que enfrentaba. El transporte llegó puntualmente. Una furgoneta blanca con un conductor uniformado, profesionalmente cortés pero no especialmente cálido. Me senté en silencio durante los 20 minutos de trayecto al hospital, viendo la ciudad despertar a mi alrededor. En el hospital, me registré en la recepción quirúrgica, donde una amable mujer mayor con gafas de lectura moradas me ayudó con los formularios. ¿Tu marido está aparcando, cariño?, preguntó mientras procesaba mis papeles. No, dije simplemente. Vine sola. Su sonrisa titubeó por un momento. Bueno, alguien te recogerá después, ¿verdad? No puedes conducir tras la anestesia, es la política del hospital. He arreglado el transporte, aseguré. Asintió y me dio un beso. Esto vibrará cuando estén listos para ti. Puedes esperar allí. La sala de espera quirúrgica ya estaba medio llena a pesar de la hora temprana. Pacientes con sus parejas, padres con hijos, ancianos con sus hijos adultos, todos tenían a alguien. Todos menos yo. Encontré un asiento en una esquina e intenté distraerme con una revista, pero no podía concentrarme en las palabras. En cambio, observé a los otros pacientes, viendo sus sistemas de apoyo en acción. Un marido frotando suavemente la espalda de su esposa, una hija sosteniendo la mano de su padre anciano, una pareja apoyándose mutuamente, extrayendo fuerza de su conexión. Cuando mi busca vibró, sentí una extraña mezcla de alivio y temor. Una enfermera me llevó al área preoperatoria, donde me cambié a una bata de hospital y un gorro quirúrgico. Tomó mis constantes vitales, insertó una vía intravenosa y me hizo una serie de preguntas para verificar mi identidad y el procedimiento. ¿Hay alguien esperándote?, preguntó mientras ajustaba el goteo. No, dije, cansada de la pregunta y las miradas de lástima que inevitablemente provocaba. Hizo una nota en mi historial sin comentario, pero vi el leve ceño que cruzó su rostro. Me trasladaron a una bahía con cortinas donde esperaría hasta la hora de la cirugía. Médicos y enfermeras pasaban, revisando a otros pacientes, sus conversaciones un zumbido reconfortante de fondo. Cerré los ojos, intentando calmar mi corazón acelerado. Ámbar García. Abrí los ojos y vi a Cristina, la enfermera de la consulta del doctor Torres, de pie al pie de mi camilla. Cristina, ¿qué haces aquí? Asistió al doctor Torres en los días de cirugía, explicó con una cálida sonrisa. Quería pasar a verte antes del procedimiento, ¿cómo estás? Nerviosa, admití, pero lista para terminar con esto. Revisó mi historial y ajustó mi manta con la facilidad de quien lo ha hecho innumerables veces. Veo que sigues sola, notó en voz baja. Como planeado, confirmé. Cristina dudó, luego acercó un taburete a mi camilla. Ámbar, espero no pasarte, pero estoy preocupada por tu cuidado postoperatorio. No es un procedimiento menor. Las primeras 72 horas son críticas para vigilar posibles complicaciones. Tengo transporte arreglado, dije, la misma respuesta que había dado a todos. El transporte es una cosa. El cuidado adecuado es otra, se inclinó más cerca, su voz suave pero firme. Mencionaste que tu familia está en Mallorca, ¿les has dicho exactamente para qué es esta cirugía? Miré hacia otro lado. Saben que me operan del tiroides. Pero, ¿saben que es por cáncer? Las palabras aún me hacían un nudo en el estómago. No, admití. No quería preocuparlos. Cristina puso su mano sobre la mía, un pequeño gesto de consuelo que casi me deshizo. Ámbar, sé que no es mi lugar, pero creo que deberían saberlo. Si algo pasara, si tuvieras complicaciones. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. ¿Quieres que los llame? Como profesional médica, puedo explicar la situación objetivamente. Pensé en mi familia, probablemente desayunando en un restaurante junto a la playa, riendo y planeando su día de sol y diversión. Pensé en la interrupción que esta noticia causaría. Pensé en la culpa que podrían sentir, el resentimiento que esa culpa podría generar. Luego pensé en despertar de la anestesia sola,
en luchar para entrar en mi piso sola, en la posibilidad de complicaciones sin nadie que me ayudara. Tal vez tengas razón, concedí finalmente. Si algo pasa, deberían saber por qué. Cristina apretó mi mano. ¿Tienes un número al que pueda llamar? Le di el número de móvil de mi madre, explicando lo de los datos internacionales. Solo recibirá el mensaje cuando se conecte al wifi del resort. Me aseguraré de que entienda la situación, prometió Cristina. Ahora intenta relajarte. El doctor Torres es el mejor, y estaré contigo en el quirófano. Mientras se alejaba, sentí una extraña ligereza. Pasara lo que pasara, al menos no cargaría más con el peso del secreto. Una serie de personal médico me visitó rápidamente después. El anestesista explicó qué medicamentos recibiría. Un residente quirúrgico confirmó los detalles del procedimiento. El propio doctor Torres pasó brevemente para responder cualquier pregunta de última hora. Y luego llegó el momento. Me llevaron al quirófano, un espacio frío y brillantemente iluminado lleno de equipos intimidantes. El equipo trabajó eficientemente a mi alrededor, conectando monitores y ajustando equipos. El anestesista colocó una mascarilla sobre mi rostro. Respira profundamente, Ámbar, instruyó. Cuenta hacia atrás desde 10. Logré llegar a 7 antes de que la oscuridad me reclamara. Mientras tanto, en un rincón tranquilo del área preoperatoria, Cristina estaba haciendo la llamada que lo cambiaría todo. Hola, señora García. Soy Cristina Reyes, enfermera del Hospital Memorial, trabajando con el doctor Torres. Llamo por su hija, Ámbar. En un resort junto a la playa, a miles de kilómetros, Sandra García se excusó de la mesa del desayuno para tomar la llamada en privado, molesta por la interrupción de sus vacaciones. No tenía idea de que lo que iba a escuchar la haría abandonar la tumbona que había reservado a las 7 de la mañana, la excursión de snorkel que había contratado y la reserva para la cena de 5 estrellas que requería una lista de espera de 2 meses. ¿Qué quiere decir con cáncer? La voz de Sandra resonó en el pasillo del resort. Nunca dijo nada sobre cáncer. La voz de Cristina era profesionalmente calma pero firme. Ámbar tiene carcinoma papilar de tiroides. El doctor Torres está extirpando el tumor y probablemente toda la glándula tiroidea en este momento. Es un procedimiento serio con posibles complicaciones, incluido daño a los nervios laríngeos que controlan la laringe y riesgo de sangrado postoperatorio. Pero dijo que era solo un procedimiento menor, que solo necesitaba que la llevaran a casa, protestó Sandra débilmente. Señora García, su hija necesitará monitoreo cercano durante al menos 72 horas tras la cirugía. Actualmente no tiene a nadie para proporcionar ese cuidado. Ha arreglado transporte médico y una vecina que pasará a ver, pero eso no es suficiente para sus necesidades médicas. Hubo una larga pausa en la línea. No tenía ni idea, dijo Sandra finalmente, con voz pequeña. Nunca habríamos ido si hubiéramos sabido. Entiendo que es un shock, reconoció Cristina. Pero aún hay tiempo para hacer arreglos. Ámbar estará en recuperación varias horas. Estaremos allí, dijo Sandra con firmeza. Todos nosotros. Gracias por llamar, enfermera. Gracias por decirnos lo que nuestra hija no quiso. Mientras Sandra corría de vuelta a la mesa para informar a su marido y sus hijos de la situación, Ámbar estaba bajo anestesia, sin saber que las dinámicas de su familia estaban a punto de cambiar drásticamente. El regreso a la consciencia fue lento y desorientador. Mi primera percepción fue un pitido rítmico cerca. Luego vino el dolor, una sensación ardiente y pulsante en mi garganta. Intenté tragar y lo lamenté al instante. Tranquila, advirtió una voz suave. Intenta no tragar mucho ahora. Parpadeé varias veces, intentando enfocar el mundo. Una enfermera de recuperación con bata azul ajustaba algo en mi soporte de suero. La cirugía terminó, informó con una alegría practicada. El doctor Torres pasará a hablar contigo cuando estés más despierta. Quise hacer preguntas, pero mi garganta sentía como si hubiera tragado cristales rotos. La enfermera pareció entender. Tu cirugía fue bien. Extirparon toda la tiroides, pero pudieron preservar las glándulas paratiroides y los nervios laríngeos. Vas a estar bien. Asentí levemente, lo que envió otra ola de dolor por mi cuello. Te traeré hielo para la garganta, dijo la enfermera, dando una palmadita en mi mano antes de irse. Mientras mis sentidos regresaban lentamente,
Noté una presión cálida en mi mano derecha. Alguien la sostenía. Giré la cabeza ligeramente, haciendo una mueca por el movimiento, y vi una figura desplomada en una silla junto a mi cama, con la cabeza apoyada cerca de mi brazo. Me tomó varios momentos procesar lo que veía. Cabello oscuro con reflejos plateados familiares, la pulsera turquesa gruesa que le regalé por el Día de la Madre hace 3 años, el perfume floral distintivo que siempre usaba. Mamá debía estar alucinando. Mi madre estaba en Mallorca, a miles de kilómetros, disfrutando de bebidas tropicales con sombrillitas. No podía estar aquí sosteniendo mi mano en una sala de recuperación en Madrid. Parpadeé con fuerza, esperando que la visión desapareciera. En cambio, mi madre levantó la cabeza, revelando ojos enrojecidos y mejillas manchadas de lágrimas. Ámbar, susurró, con la voz quebrada. Oh, cariño, estás despierto. La miré confundida, incapaz de reconciliar su presencia con lo que sabía que era cierto. Intenté hablar, pero solo logré un croar doloroso. No intentes hablar, urgió, alcanzando un cuaderno y un bolígrafo en la mesita. El médico dijo que tu garganta estará muy dolorida. Puedes escribir si necesitas decirme algo. Con mano temblorosa, escribí una palabra, Mallorca. El rostro de mi madre se arrugó. Volvimos en cuanto lo supimos. Cariño, ¿por qué no nos dijiste que era cáncer? ¿Por qué no nos dijiste lo serio que era? Antes de que pudiera intentar responder, la cortina de la sala de recuperación se abrió, y vi el rostro preocupado de mi padre, seguido por Javier y Clara. Todos parecían agotados, con la apariencia arrugada de quienes habían viajado largas distancias a toda prisa. Está despierta, informó mamá innecesariamente. Se apiñaron alrededor de mi cama, sus expresiones una mezcla de preocupación, culpa y alivio. Papá extendió la mano para tocar mi hombro con suavidad, como si temiera que me rompiera. Princesa, dijo, usando un apodo que no usaba desde que tenía 10 años. Llegamos lo más rápido que pudimos. Javier estaba incómodo al pie de la cama, con las manos en los bolsillos. ¿Cómo te sientes?, preguntó, y luego hizo una mueca por lo estúpido de la pregunta. Clara ya estaba llorando. Lo siento tanto, Ámbar. Lo siento muchísimo. Miré de un familiar a otro, aún sin creer que realmente estuvieran allí. Escribí en el cuaderno otra vez. ¿Cómo? Mamá se secó los ojos con un pañuelo. Tu enfermera me llamó. Cristina, nos lo contó todo. Tomamos el primer vuelo desde Mallorca. Fruncí el ceño, intentando procesar esta información a través de la niebla de la anestesia. Cristina los había llamado después de todo, a pesar de mi resistencia, y ellos habían venido. Habían abandonado sus vacaciones, sus depósitos no reembolsables, sus planes cuidadosamente trazados, por mí. La enfermera de recuperación regresó con hielo y pareció sorprendida por la multitud alrededor de mi cama. Vaya, parece que ahora tienes todo un equipo de apoyo, comentó, ayudándome con una cucharadita de hielo. Somos su familia, afirmó mamá con firmeza. Nos ocuparemos de ella. La enfermera asintió con aprobación. El médico pasará pronto para discutir el cuidado postoperatorio y las instrucciones de alta. Cuando se fue, un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Nadie parecía saber qué decir. Años de problemas no resueltos flotaban entre nosotros, temporalmente eclipsados por la crisis médica, pero no borrados. Tomé el cuaderno otra vez y escribí. No teníais que venir. Mamá lo leyó y pareció herida. Claro que sí. Eres nuestra hija. Tienes cáncer. El médico dijo que lo sacaron todo, corrigió papá rápidamente. Escribí de nuevo. ¿Y el viaje? ¿Qué le den al viaje?, dijo Javier de repente, con una vehemencia inusual. Solo son vacaciones. Clara asintió, aún sollozando. Podemos ir a Mallorca cuando sea. Tú nos necesitabas. Quise señalar que siempre los había necesitado, que no era la primera vez que pedía ayuda. Pero mi garganta dolía demasiado para una discusión larga, y la anestesia dificultaba organizar mis pensamientos. En cambio, escribí, gracias por venir. Era lo educado, lo que se esperaba de mí. La buena y confiable Ámbar, siempre comprensiva, nunca haciendo olas. Pero algo había cambiado en mí durante esos largos días enfrentando el cáncer sola.
La certeza de que podría haber muerto sin que mi familia realmente me viera había despertado una ira dormida que ni la gratitud por su presencia actual podía extinguir por completo. El doctor Torres llegó entonces, con un portapapeles en la mano, su gorro quirúrgico reemplazado por cabello plateado bien peinado. Asintió con aprobación a mi familia antes de dirigirse a mí. La cirugía fue muy bien, Ámbar. Extirpamos toda la glándula tiroidea porque el cáncer se había extendido a ambos lóbulos, pero estaba contenido dentro de la cápsula tiroidea. No hay evidencia de afectación de ganglios linfáticos. Necesitarás tratamiento con yodo radiactivo como precaución, pero el pronóstico es excelente. Continuó explicando mi plan de tratamiento, el régimen de medicación y el calendario de seguimiento. Mi familia escuchó atentamente, mi madre tomando notas, mi padre haciendo preguntas detalladas, Javier y Clara atentos. Era surrealista verlos tan involucrados en mi cuidado tras sentirme invisible tanto tiempo. Me alegra especialmente ver que tienes apoyo en casa, concluyó el doctor Torres, mirando a mi familia. Los primeros días de recuperación son desafiantes, y es importante no estar sola. Mamá se enderezó en su silla. No estarás sola ni un minuto. Nos ocuparemos de todo. Cerré los ojos, abrumada de repente por emociones que no podía nombrar. Alivio por no estar sola. Ira porque necesitó el cáncer para que mi familia apareciera. Gratitud por su presencia. Resentimiento porque había sido condicional. Amor y dolor tan entrelazados que no podía separarlos. Cuando abrí los ojos, el doctor Torres se había ido, y mi familia discutía la logística. ¿Quién se quedaría en mi piso? ¿Quién recogería mis recetas? ¿Quién manejaría mis citas de seguimiento? Puedo tomar baja familiar del trabajo, decía mamá. Tengo muchos días de baja acumulados. Pospongo mis entrevistas, ofreció Javier. Pueden esperar. Puedo reprogramar mis clases de yoga, añadió Clara. Mis alumnos lo entenderán. Estaban haciendo planes como si su disponibilidad nunca hubiera estado en duda, como si no me hubieran rechazado todos hace solo días. La disonancia cognitiva era demasiado. Tomé el cuaderno otra vez, mi mano temblando con algo más que debilidad postquirúrgica. Escribí en letras grandes y desiguales: ¿dónde estabais cuando os pedí ayuda? Sostuve la hoja, atrayendo su atención. La conversación se detuvo abruptamente mientras leían mi mensaje. Un silencio incómodo llenó la habitación. Ámbar, comenzó mamá vacilante. No entendimos lo serio que era. Pasé a una nueva página. Nunca preguntasteis. Dijiste que era solo algo del tiroides, protestó papá débilmente. No dijiste que era cáncer. Otra página. No os importó lo suficiente para preguntar. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora, la presa emocional finalmente rompiéndose. Años de ser ignorada, de ser dada por sentada, de ser la confiable que nunca necesitaba nada. Todo salió a borbotones en esas palabras escritas. Javier miró al suelo, incapaz de sostener mi mirada. Tienes razón, admitió en voz baja. Vi tu mensaje y pensé, no sé, que era rutina. Que lo manejarías como manejas todo. Te hemos dado por sentada, dijo mamá, con voz cargada de emoción. Durante años. Hemos dependido de tu fuerza sin considerar lo que te costaba. Clara sollozaba abiertamente ahora. He sido tan egoísta, Ámbar. Tan envuelta en mi propia vida que no vi cuánto cargaba sola. Papá carraspeó, claramente incómodo con la confrontación emocional, pero haciendo un esfuerzo. Te fallamos, princesa. No solo con esta cirugía, desde hace mucho. Sus reconocimientos deberían haber sido gratificantes, pero solo me hacían más cansada. Había imaginado este momento tantas veces, mi familia finalmente reconociendo cómo me habían tratado injustamente. Pero la realidad era desordenada y dolorosa, complicada por mi vulnerabilidad física y su genuino remordimiento. Escribí un mensaje más, con la mano acalambrada por el esfuerzo. Os necesitaba antes de esto también. Mamá lo leyó y asintió, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Lo sé, y no estuvimos ahí. No podemos cambiar eso, pero estamos aquí ahora y queremos hacerlo mejor. ¿Nos dejarás intentarlo? No era una pregunta simple y no tenía una respuesta simple. El dolor era demasiado profundo para una resolución fácil.
Pero al mirar sus rostros, verdaderamente arrepentidos, verdaderamente presentes, me di cuenta de que tenía una elección. Podía aferrarme a mi ira justificada o aceptar este comienzo imperfecto de cambio. Di un pequeño y cauteloso asentimiento. Mamá apretó mi mano suavemente. Gracias por darnos otra oportunidad. No la merecemos, pero trabajaremos para ganarla. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí vista por mi familia. No como la hija mediana confiable que nunca necesitaba nada, sino como una persona con necesidades, heridas y derecho a ser priorizada. No era un final de Hollywood. Habría conversaciones difíciles por delante, patrones viejos que romper, nuevos límites que establecer, pero era un comienzo. Las siguientes semanas fueron una extraña nueva realidad. Mi piso, normalmente tranquilo salvo por los maullidos ocasionales de Milo, se convirtió en un hervidero de actividad familiar. Mamá se mudó a mi habitación de repuesto, que antes funcionaba como mi oficina. Papá venía a diario, trayendo comida y ayudando con las tareas domésticas. Javier y Clara se turnaban, asegurándose de que siempre hubiera alguien conmigo durante esos primeros días críticos. Mi garganta sanó lentamente. La línea roja furiosa en mi cuello se desvaneció gradualmente a rosa. Mi voz, inicialmente ronca y débil, se fortalecía día a día. El agotamiento de la cirugía y el ajuste a la medicación tiroidea me mantenían durmiendo mucho al principio, pero a medida que mi energía regresaba, también lo hacía la necesidad de conversaciones largamente pospuestas. Sucedió de forma orgánica una noche, unas 2 semanas después de mi cirugía. Mamá y yo estábamos en mi sala de estar. Ella tejiendo una bufanda, yo dibujando ociosamente en un cuaderno, cuando finalmente hice la pregunta que flotaba entre nosotras. ¿Por qué necesitó algo tan serio para que me vierais? Las manos de mamá se detuvieron, el clic de sus agujas de tejer silenciándose. No fingió malentender. Creo, dijo lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado, que caímos en roles hace mucho. Clara era la pequeña que necesitaba protección. Javier era el hijo que necesitaba guía. ¿Y tú? Tú eras la que lo tenía todo bajo control. La que no nos necesitaba. Siempre os he necesitado, dije, mi voz aún ligeramente ronca. Que no me derrumbara no significa que no estuviera luchando. Mamá asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Lo sé ahora. Creo que parte de mí lo sabía entonces también. Pero reconocerlo habría significado admitir lo injustos que estábamos siendo, cuanto tomábamos de ti sin devolver nada. Dejó su tejido a un lado y me miró directamente. Tu padre y yo hemos hablado mucho de esto, de cómo te hemos tratado diferente. No estuvo bien, y no hay excusa, pero si estás dispuesta a escuchar, me gustaría explicar algunas cosas. No para justificar, solo para entender. Asentí, preparándome. Cuando naciste, eras una bebé tan fácil, tan autosuficiente incluso entonces. Jugabas feliz sola, rara vez llorabas, alcanzabas todos los hitos temprano. Nos maravillaba lo independiente que eras. Luego vino Javier, que era cólico y exigente, y después Clara, que fue prematura y necesitaba cuidados extra. Torció su anillo de bodas, un hábito nervioso que había observado toda mi infancia. De alguna manera, empezamos a ver tu autosuficiencia no como una cualidad para nutrir, sino como un permiso para centrarnos en otros. Cuando manejabas las cosas sola, nos sentíamos orgullosos en lugar de preocupados. Confundimos tu competencia con invulnerabilidad. Fue una revelación escucharle articular lo que había sentido pero nunca entendido del todo. Mi fuerza se había convertido en mi debilidad en nuestra dinámica familiar. No soy invulnerable, dije en voz baja. He estado ahogándome durante años. Lo sé, reconoció mamá, tomando mi mano. Y lo siento tanto por no verlo, o peor, por ver destellos pero mirar a otro lado porque era más fácil. La conversación abrió una compuerta. En los días siguientes, ocurrieron discusiones similares con papá, con Javier, con Clara. A veces acaloradas, a veces llorosas, siempre necesarias. Hablé mi verdad sin filtrarla para salvar sus sentimientos, algo que nunca me había permitido antes. Te di mis ahorros, le recordé a Javier en una conversación particularmente difícil. 15.000 euros que estaba guardando para la escuela de arte. Nunca me los devolviste. Ni siquiera reconociste lo que me costó. Javier, para su crédito, no se puso a la defensiva.
Me aproveché de ti, admitió. Sabía que no dirías que no. He estado pensando mucho en esto, y quiero corregirlo. Me presentó un plan de reembolso, cuotas mensuales modestas que eventualmente me devolverían mi dinero con intereses. No era una solución rápida, pero era reconocimiento y responsabilidad, lo que valía más que el dinero mismo. Clara y yo tuvimos nuestro momento de ajuste de cuentas mientras me llevaba a una cita de seguimiento. He tenido celos de ti, confesó, sorprendiéndome. Eres tan capaz, tan organizada. Siempre me sentí un desastre en comparación. No estoy organizada, le dije. Solo soy buena fingiendo. Y todos dejaron claro que eso se esperaba de mí. Ella asintió, con los ojos fijos en la carretera. Estoy intentando entender mi papel en todo esto. Creo que me gustaba que fueras la responsable porque me quitaba el peso de encima. Podía ser la hermana divertida, la espontánea, mientras tú manejabas lo difícil. No es justo para ninguna de las dos, señalé. Eres adulta. Deberías ser responsable a veces. Y yo debería poder derrumbarme de vez en cuando sin que el mundo se acabe. Tienes razón, estuvo de acuerdo. Quiero ser alguien en quien puedas confiar, Ámbar. Quiero ser una hermana de verdad, no solo alguien que toma. La prueba final de estas nuevas dinámicas llegó 6 semanas después de mi cirugía, cuando recibí el informe de patología tras el tratamiento con yodo radiactivo. Había pedido a mi familia que viniera a mi piso para discutirlo. Llegaron puntualmente, con rostros ansiosos pero de apoyo. Nos sentamos en mi pequeña sala de estar mientras abría el sobre con mis resultados. No hay evidencia de cáncer residual, leí en voz alta, el alivio inundándome. Se recomienda monitoreo regular, pero el pronóstico es excelente. El suspiro colectivo fue audible. Mamá se secó las lágrimas. Papá apretó mi hombro. Javier y Clara intercambiaron miradas de alivio. Deberíamos celebrar, sugirió Clara. Quizá una cena en ese italiano que te gusta. En realidad, dije, armándome de valor, quería hablaros de otra cosa primero. Les conté sobre la escuela de arte en Barcelona que aún me interesaba. Sobre cómo había investigado programas en línea que me permitirían obtener mi título mientras mantenía mi negocio autónomo. Sobre mi sueño que había sido pospuesto pero nunca abandonado. En la antigua dinámica familiar, este anuncio habría sido recibido con desdén o un aliento superficial que ocultaba desaprobación real. Pero algo había cambiado fundamentalmente entre nosotros. Eso es maravilloso, Ámbar, dijo mamá con sinceridad. ¿Qué podemos hacer para ayudarte a que ocurra? Dinos qué necesitas, añadió papá. Estamos todos contigo. Javier ofreció ayudarme a crear una web para mostrar mi portafolio. Clara se ofreció a ponerme en contacto con una amiga que había asistido al mismo programa. Estaban comprometidos, interesados, apoyándome de formas prácticas en lugar de con palabras vacías. 6 meses después de mi cirugía, de pie frente al espejo de mi baño, examinando la ahora tenue cicatriz en mi cuello, reflexioné sobre cuánto había cambiado. Mi familia no era perfecta. Aún caíamos en viejos patrones a veces, aún había desacuerdos y malentendidos. Pero había una diferencia fundamental. Ahora era visible. Mis necesidades importaban. Mis límites eran respetados. Había aprendido a hablar sin disculparme, a pedir ayuda sin vergüenza, a expresar decepción sin miedo. Y mi familia había aprendido a escuchar, a presentarse consistentemente, a devolver en proporción a lo que recibían. Lo más extraño era que no me arrepentía de lo sucedido. No del cáncer, claro, no se lo desearía a nadie. Pero no me arrepentía de que Cristina hubiera hecho esa llamada, forzando la verdad al descubierto. A veces, se necesita la perspectiva de perder algo para reconocer su verdadero valor. Para mi familia, la posibilidad de perderme les hizo verme, tal vez por primera vez. Y para mí, enfrentar mi mortalidad me ayudó a entender que ser fuerte no significa estar sola, que la autosuficiencia es admirable solo cuando es una elección, no cuando es la única opción. Que la familia no significa nada si es condicional. No sé qué habría pasado si les hubiera dicho yo misma sobre el cáncer desde el principio. Tal vez habrían cancelado su viaje voluntariamente. Tal vez habrían encontrado una forma de racionalizar seguir adelante. Es una pregunta sin respuesta. Lo que sé es que a veces una verdad dolorosa es lo único que puede romper años de ilusiones cómodas. Para mi familia,
Escuchar de Cristina que tenía cáncer mientras estaban en una playa en Mallorca fue la llamada de atención que necesitaban. Para mí, su respuesta, dejarlo todo para estar a mi lado, fue la prueba de que, bajo la negligencia y la dinámica de dar por sentada, había amor digno de salvar. Ya no mido mi valía por lo que puedo dar a otros o por lo poco que necesito a cambio. He aprendido que la verdadera fuerza no está en el silencio o el autosacrificio, sino en la honestidad y el apoyo mutuo. A veces, dejar que la gente vea tu vulnerabilidad es lo más valiente que puedes hacer. No me arrepiento de esa llamada. A veces, una verdad dolorosa es lo que salva una relación que importa. ¿Alguna vez has vivido un momento en que algo difícil llevó a la curación en tu familia? Comparte tu historia en los comentarios. Si esto resonó contigo, por favor, dale a me gusta y suscríbete. Ayuda a otros a encontrar estas historias de resiliencia y transformación. Y recuerda, a veces las conversaciones más difíciles son las más valiosas. Gracias por escuchar mi viaje, y espero que te inspire a decir tu verdad, sea cual sea.